Amados, bendiciones grandes del cielo, una nueva mañana para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. La carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén y amén. Y esta es la gran pregunta para todos nosotros, ¿cierto? ¿Qué estamos dispuestos, obviamente, a creer y a hacer por fe? Este texto me habla de que nosotros creemos que el universo fue hecho por Dios y lo creemos solamente por fe, sin haber visto el momento exacto en el que el Señor lo estaba haciendo, sin haber visto precisamente que Él era el creador de todas las cosas. Pero la fe precisamente, iglesia, nos lleva a entender y a darnos cuenta que fue Él precisamente el que hizo todas las cosas, tanto las que están arriba en el cielo como las que están abajo aquí en la tierra. Y por eso la Escritura dice acá, de modo que lo que fue hecho, ¿sí?, fue realizado de lo que no se veía. Impresionante, definitivamente Dios es el formador, el creador de todas las cosas. Pero en este contexto yo quiero que analicemos que así mismo como nosotros creemos que el planeta en el que estamos, la tierra donde estamos, fue hecha por Dios, por su mano poderosa, porque Él es el único creador. La pregunta, como te estaba diciendo, es ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por fe realmente? Y aquí el mismo texto me menciona unas cosas muy importantes. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces acá la Escritura me muestra que Noé, por la fe que colocó en el Señor, por la palabra que Dios le dio, sin haber visto en ningún momento que había descendido, ¿sí?, lluvia sobre la tierra desde el cielo, ¿sí?, él tomó esa palabra y empezó a construir el arca. Eso es fe. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana, que solamente con la palabra de Dios nosotros estemos dispuestos a hacer cosas que nos lleven realmente a buscar el plan perfecto de Dios. Y el plan en ese momento era salvar la humanidad a través de esa arca. Pero la Escritura dice que por esa fe Él condenó al mundo, porque los demás no quisieron creer, porque los demás no estuvieron dispuestos sencillamente a ayudar, a hacer y a creer que un día el diluvio vendría sobre la tierra. Esa fe me dice ahí que Noé preparó el arca con temor, es decir, que él, al recibir obviamente la palabra que Dios le estaba entregando, su corazón se llena de temor. Creyó fielmente que iba a suceder. Él no sabía cuándo, él no sabía en qué tiempo, no sabía cuánto tiempo iba a demorar en construir esa arca, pero con temor lo hizo a Dios. El verso 8 dice la Escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí vuelve la fe. Y habla de Abraham. Dios le hace un llamado y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin saber a dónde iba, por fe Abraham salió del lugar donde él estaba. Él ya tenía bienes, él ya tenía ciertas posesiones en ese lugar, pero él quiso obedecer a Dios. En fe salió hacia el desierto, a un lugar sencillamente donde sus ojos no veían nada, pero él fue capaz obviamente de hacerlo en el nombre del Señor. Dios hace un llamado en esta mañana a que tú y yo tengamos esa fe, a creer a Dios, a creer a su palabra, a creer fielmente, como cuando yo creo a esa fiel promesa de parte del Señor, Dios se va a glorificar obviamente en mi vida. De la misma manera dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Dice que esa misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y todo eso fue por fe. Esta mujer, después de haber reído a la promesa del Señor, pero ya al sentir obviamente esa criatura en su vientre, al saber que el momento de alumbramiento había llegado, ella por fe recibió las fuerzas. No era algo natural, necesitaba fe creyendo en el Señor, que Dios le iba a permitir obviamente traer a su hijo y que ella en el momento del parto no muriese, porque no hubiese tenido razón, ¿cierto? Si Dios le había dado esa promesa era para que ella disfrutara precisamente de ese hijo. Pero esta mujer aquí es admirable la fe que tuvo precisamente para tomar esas fuerzas en el Señor y para dar a luz a su hijo Isaac. Qué poderoso es cuando nosotros confiamos en Dios, cuando hacemos las cosas por fe, cuando Dios se puede glorificar obviamente a través de nuestras vidas. Finalmente la escritura dice en el verso 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Una vez más Abraham aparece en escena y él ofrece a su unigénito. Necesitaba fe para creer que Dios no permitiría matar a su propio hijo. Y aún así necesitaba fe para creer que aún matando a su propio hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo de los muertos. Eso es verdadera fe. Estos hombres, esta mujer de la que hemos hablado acá, ¿sí?, muestran claramente lo que el ser humano es capaz de hacer cuando le cree a Dios, cuando confía en el Señor, cuando derrama su corazón delante de Dios, cuando somos capaces de decirle, Señor, tú lo puedes hacer, si tú lo has dicho, vas a cumplir tu promesa sobre tu vida. Pero a veces la mente, la razón, a veces sencillamente las mismas emociones no dejan que tú des pasos de fe. Y hoy el llamado de Dios es a dar esos pasos de fe, es a caminar en fe, es a creer que Dios estará ahí contigo, que si tú eres capaz de clamar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor obviamente se va a glorificar sobre tu vida, pero necesitas moverte en fe. Si Dios ya ha hablado, lo único que tú tienes que hacer, iglesia, es creer. Lo único que tú tienes que hacer es depender de Dios. Todos en este caso dependieron plenamente del Señor. Noé empezó a construir el arca y ¿de quién dependía? De Dios, porque recibió burlas, porque recibió menosprecio, porque sencillamente aún su propia familia en algún momento pudo haber pensado que Noé había enloquecido. Pero él resistió y lo que lo movía a resistir era creer a lo que Dios le había dicho y el temor obviamente que había en su corazón. De la misma manera, Abraham cuando salió de su tierra necesitó esa fe y es la misma fe que nosotros necesitamos. Sabiendo que Dios va a ir con nosotros en medio de ese desierto, sabiendo que Dios nos llevará a un lugar firme, fijo, seguro, donde habrá provisión. Porque Dios se lo prometió, donde habrá descendencia. No te detengas ante lo que tus ojos físicos están viendo hoy. Es necesario que veas con los ojos del Espíritu y creas que Dios puede hacer lo sobrenatural en tu vida, pero necesitas dar ese paso de fe. Recibirás las fuerzas que recibió Sara para dar a luz. Todos necesitamos fuerzas día tras día. Pero si dejamos de colocar nuestra mirada en el Señor, si sencillamente desviamos nuestro rumbo de Dios, las fuerzas se van a acabar y no podremos hacer absolutamente nada. Pero si definitivamente el Señor está con cada uno de nosotros, Dios se va a glorificar y nos va a dar la fortaleza necesaria para que podamos continuar y salir adelante, aún en una dificultad tan grande, tan fuerte en la que podamos estar. Y cuando Dios te pida algo, iglesia, dáselo. Dáselo. Dios tendrá algo mejor preparado para ti. Dios sabía del amor de Abraham hacia su hijo. Era el hijo de su vejez. Pero aquí Dios estaba probando el corazón de su siervo Abraham.
y él salió en victoria, porque Dios era más importante por encima de su propio Hijo. Cuando Dios se coloca en nuestro corazón como el ser más importante, Dios mirará en lo profundo de nuestro ser, y la confianza, la seguridad, la paz que tú tengas en tu corazón al saber que tu vida está en las manos del Señor, Dios te sacará en victoria y en bendición. Hoy, iglesia, es la oportunidad para que empieces a dar pasos de fe, realmente pasos de fe, guiados, dirigidos por Dios. Si Dios ya ha hablado a través de su palabra, empieza a creer. Si Dios ya te ha dado una promesa, sencillamente sal. Ve confiado con Dios, ve seguro con el Señor. Y Dios se glorificará en tu vida poderosamente. Pero tienes que estar en Él. Tienes que colocar tu mirada en Él. Y no tienes que confiar en los bienes de esta tierra, en las cosas de esta tierra, en un trabajo, en una profesión. Confía en Él, única y exclusivamente en Él. Dios con el tiempo mostrará su gloria. Y tú podrás mirar hacia atrás y decir, valió la pena confiar en el Señor. Porque vale la pena, iglesia, confiar en Dios. Él nunca nos decepcionará, Él nunca nos abandonará. Sus promesas en Él son sí y en Él amén. Padre, hoy quiero darte las gracias. Hoy quiero darte todo el honor y toda la gloria. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que muevas a tu pueblo, Señor, en fe. Que nos levantemos, Señor, en el Espíritu, Padre, para tomar las bendiciones que tú has prometido para todos nosotros. Levanta el corazón de tu pueblo. Llévalo a caminar en fe. Llévalo a depender de ti realmente. Que ni por un solo instante, Señor, tus hijos se suelten de tu mano, Señor. Que este ejemplo claro que tú nos has dado en esta mañana nos inspire a creer y a depender de ti. Te damos la gloria y la honra. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Sobre todas las cosas, iglesia, confía siempre en el Señor. Si tú das esos pasos de fe, verás la gloria de Dios manifiesta sobre tu vida. El Señor te bendiga y te guarde.